Buenos días, mi nombre es Yelina Alvarado, soy estudiante de la Maestría de Derecho Tributario de la Universidad Santa María. El día de hoy voy a realizar una exposición que corresponde a la materia de planificación fiscal. El título es La planificación fiscal y el sistema tributario venezolano comparado a Estados Unidos mexicanos. Debemos comenzar por establecer que los Estados Unidos mexicanos está situado en el continente americano, en el hemisferio norte. Parte de su territorio se encuentra en América del Norte y el resto en América Central. La capital de México es el Distrito Federal, Ciudad de México. Su moneda, los pesos mexicanos. Su actual presidente es Andrés Manuel López Obrador, que es el jefe de Estado y jefe de gobierno de la nación. La Constitución de México. México cuenta con una democracia sólida porque, a diferencia de otras naciones de América Latina, su Carta Magna se ha mantenido vigente desde hace más de 100 años. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento que contiene las leyes que rigen en la actualidad al país y fue elaborada en 1917. En ella se señala cómo debe organizarse la nación de acuerdo a las demandas de los pueblos que lucharon durante la Revolución Mexicana. Es muy importante señalar que la Constitución fue la primera en el mundo en incluir los derechos sociales como forma de garantía de la educación, la salud, entre otros. La Constitución política es la fuente principal donde nace el derecho fiscal, como lo establece su artículo 31. Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quien establece el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los ciudadanos mexicanos, de aportar al financiamiento de los gastos e inversión del Estado, de acuerdo a su capacidad contributiva, por el simple hecho de pertenecer a la comunidad. Con respecto a su forma de Estado, México es una república federal. Proclamó su independencia de España el 16 de septiembre de 1810. El régimen republicano democrático y representativo y federal se estableció con la Constitución de 1824. Sus titulares es el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Es elegido mediante elecciones directas sin posibilidad de reelección cada 6 años. Para la ejecución de sus labores, el presidente tiene la facultad legal para nombrar a sus colaboradores más cercanos, que son, por ejemplo, el secretario de Estado, el Procurador General de la República, y la Administración Pública Federal está a cargo de la Secretaría de Estados y el Departamento Administrativo. La Constitución Política en su artículo 40 establece el carácter federal de la organización política mexicana y reconoce al federalismo como un arreglo institucional que se distingue por la división de los poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados miembros. Un distrito federal es un territorio que está bajo soberanía de un estado federal, sin ser parte de ningún estado o provincia, integrante de la federación, o estar bajo la administración de alguno de ellos. El sistema de gobierno. México es una república representativa, democrática, federal y laica, compuesta por estados libres y soberanos, y por los municipios que conforman todo el sistema de gobierno de la República Mexicana, y la Ciudad de México, que es la capital del país, unidos en una federación establecida según los principios de la Constitución. La forma de gobierno de los Estados Unidos Mexicanos es una república federal presidencial,
el gobierno de México está estructurado en tres niveles: la Unión Federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. La Unión Federal también refleja la división de los tres poderes del Estado, que son el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. La forma de gobierno o sistema de gobierno que tienen los mexicanos es la de la república, en la que el gobernante es elegido periódicamente a través de elecciones populares. Los fines del Estado. Constitucionalmente, el Estado mexicano se integra por el territorio que habita la nación mexicana, su gobierno y su estructura jurídica. El Estado mexicano creó lo que es las condiciones necesarias para que el país tuviera una prolongada época de paz, desarrollo y estabilidad. En el ejercicio del poder se establecen una serie de principios que buscan fortalecer esta idea o estos fines del Estado, que son un México en paz que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población. Un México incluyente que garantice el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos. Un México con educación de calidad para garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado que sea fuente de innovación. Un México próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económico y mediante la generación de igualdad de oportunidades, y un México con responsabilidad global que sea una fuerza positiva en el mundo, una nación a servicio de las mejores causas de la humanidad. La organización política territorial. Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, pero su forma de gobierno se le conoce como República Mexicana, siendo popularmente conocido como México. Para gobernar, organizar y administrar su territorio, México se divide en 32 entidades federativas. La organización política territorial de México está definida por la Constitución Política de 1917. Este documento define al país como un Estado federal que se gobierna bajo una forma de república. El territorio del país está dividido en 32 entidades federativas, estados libres y soberanos, a los que se les reconoce el derecho de dotarse de una constitución y un cuerpo de gobierno propio. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los poderes de la Unión y capital de los estados de los mexicanos. Las entidades de la Federación Mexicana son libres y soberanas, autónomas en su régimen y administración. Tienen la facultad de gobernarse según sus propias leyes y cuentan con una constitución propia que no ha de contradecir los principios de la Constitución Federal. Los estados se dividen internamente en municipios o demarcaciones. En el caso de la Ciudad de México, cada municipio goza de autonomía y capacidad para elegir a su propio ayuntamiento, el cual es responsable en la mayoría de los casos de todos los servicios públicos que requiere la población y la ciudadanía de los estados. Asimismo, están facultados para establecer o organizar su territorio. La mayoría de ellos se denominan comunidades o entidades. La Ciudad de México es la entidad federal sede de los poderes de la Unión y capital de la Ciudad de México. El régimen federativo está establecido en la Constitución.
Datos de la población, idioma oficial. De acuerdo al artículo 2 de la Constitución de la Ciudad de México, tiene un carácter intercultural. Los habitantes de la Ciudad de México tienen una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural. México es un 10º país más poblado del mundo, con una población estimada en más de 126 millones de personas, esto en el 2019. La mayoría de ellas tienen como lengua materna el español, al que el Estado reconoce como lengua nacional, junto a 67 lenguas indígenas propias de la nación, aunque en México se hablan aproximadamente 287 lenguas. La distribución de los poderes públicos. El gobierno está dividido en 3 grandes grupos que toman las decisiones más importantes de la nación, y está compuesto en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Gracias a esta división se mantiene el equilibrio de los poderes, ya que el poder legislativo se encarga de elaborar las leyes, el presidente encargado del poder ejecutivo cuida que éstas se respeten y gobernar de acuerdo a lo que establece la ley. Por su parte, el poder judicial se encarga de vigilar que efectivamente se cumplan las leyes y tiene la capacidad de interpretar lo que se dice en las leyes para cada caso en concreto. El poder legislativo se deposita en un Congreso General que se divide en 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. El poder ejecutivo en cada estado de las repúblicas tiene su propio poder ejecutivo. Además de la federación, como totalidad tiene el suyo propio. El poder ejecutivo de la nación está en manos del presidente de la república, y de cada estado está en manos de un gobernador. Tanto el presidente como cada gobernador son elegidos por votación popular. El Poder Judicial estudia las leyes creadas por el poder legislativo. En México, el tribunal más importante es la Suprema Corte de Justicia, la cual está conformada 11 jueces que reciben el nombre de ministros, que duran 15 años en el puesto y son designados por el Senado de la República. La actividad financiera y recursos económicos. Para asignar los recursos económicos a través de la ley y los precios es necesaria una organización previa de los recursos, de acuerdo a la organización de los estados y de acuerdo a los programas del estado. La política económica en México es una economía con especial fortaleza en el sector de servicios. En el 2019, este sector representó 63.8% del Producto Interno Bruto y el 62% de la fuerza laboral, seguido por el sector industrial con un 28% del Producto Interno Bruto y el 24% de la fuerza laboral, y el sector primario con el 3% del Producto Interno Bruto y el 12% de la fuerza laboral. La política monetaria en México, el objetivo de la política monetaria es mantener la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación. Su instrumentación se lleva a cabo a través del Banco Central de los mercados financieros. La política fiscal. México ha venido aumentando considerablemente su recaudación fiscal y reduciendo su dependencia a los ingresos petroleros durante los últimos años.